Vamos a continuar con el maravilloso aprendizaje de la experiencia de aprendizaje número 5 titulada Participamos en la construcción de un país libre de discriminación étnico-racial y recordaremos lo que se realizó en los programas anteriores, sobre todo en los de desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Adelante, Miguel. Gracias, profesora Carmen. Primero, recordemos que el programa de desarrollo personal, ciudadanía y cívica hemos abordado sobre la discriminación étnico-racial. Hemos analizado que en el Perú existen conductas racistas y que muchas veces se han normalizado y se coloca como chistes o en las redes sociales a manera de anécdota. Pero no debe ser así y todos debemos colaborar con buenas acciones que traten de erradicar la discriminación. Sí, profesora, porque es un derecho ser tratados como iguales, sin distinción del color de la piel, porque no hay color que sea mejor que otro. Es verdad lo que mencionan Miguel y Lucía. Vamos a continuar con nuestra fabulosa programación y el día de hoy tenemos el programa titulado Explicamos que las características hereditarias dependen de leyes genéticas. ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿Cuál es el propósito? El propósito de esta actividad es explicar que las características físicas que se observan en las personas y en su familia y que pasan de generación en generación dependen de las leyes genéticas. ¿Y cómo sabremos que hemos logrado nuestro propósito, profesora Carmen? Lo sabremos cuando hayamos elaborado una explicación de las características físicas que se observan en las personas y en su familia y que pasan de generación en generación y que dependen de las leyes genéticas. Ahora te describiremos las actividades que desarrollarás en este 9º programa. En primer lugar, retomaremos lo aprendido en el programa anterior y escucharemos un caso que debe ser resuelto aplicando la primera ley de Mendel. Luego, comprenderemos la pregunta que guía el programa y formularemos una respuesta preliminar. En segundo lugar, analizaremos la primera ley de Mendel, utilizaremos y relacionaremos esa información para explicar el caso presentado. Finalmente, responderemos de manera fundamentada la pregunta que guía el programa, utilizando fuentes científicas. La compararemos con la respuesta inicial y elaboraremos una explicación fundamentada de por qué las características físicas que se observan en las personas y en la familia y que pasan de generación en generación dependen de las leyes genéticas. Bien, vamos a responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles fueron las características físicas que anotamos de nuestra familia en la tabla que elaboramos del programa anterior? ¿A quiénes nos parecemos en el color de cabello, y en el color de ojos, y en la forma del lóbulo de la oreja? ¿Cuántos de nuestros hermanos, por ejemplo, han heredado el color de cabello de papá o de mamá? Conversa con el familiar que te acompaña y responde las preguntas en tu cuaderno. Estudiantes, vamos a recordar el programa anterior de Ciencia y Tecnología. ¿Lo recuerdan? Sí, profesora. Hemos comprendido que los rasgos hereditarios que se ven físicamente se llaman fenotipo. Sí, profesora. También que hay información de las características que no se manifiestan y se llama genotipo. ¿Y dónde encontramos al fenotipo y al genotipo? Tanto el fenotipo y genotipo se encuentran en los genes que están en los cromosomas. Es decir, profesora Carmen, que la herencia biológica se da a través de la transmisión de los caracteres de padres a hijos, gracias a los genes cuyas variantes se llaman alelos. Es por ello que los miembros de la misma familia tienen características similares y a la vez diferentes. Así es, Miguel, pero ahora responderemos la pregunta investigable y abordaremos dos conceptos muy importantes para comprender la transmisión de los caracteres hereditarios, y esos son homocigoto y heterocigoto, que se relacionan con los conceptos de dominancia y recesividad, y para ello escuchamos el siguiente caso. Rosa, una joven de 14 años, tiene a sus padres que se llaman Paula y Teodosio. Ellos viven en Celendín, en la región de Cajamarca.
En su vivienda tiene un pequeño galpón donde han comenzado la crianza de cuyes. Rosa ha visto que tiene un cuy hembra de pelo negro azabache que está preñada y que el cuy macho que la preñó es de pelo castaño claro. Rosa tiene la curiosidad de saber qué color de pelo tendrán las crías de esta pareja de cuyes. ¿Será negro su pelo como el de la madre o castaño claro como el padre? ¿Cómo puede averiguar esto, Rosa? ¡Oh! Profesora, qué interesante. Yo creo que las futuras crías salen con el pelo castaño claro. Yo creo que salen con el pelo oscuro, negro como la mamá cuy. Eso lo veremos a lo largo del programa. Profesora Carmen, ¿qué investigaremos ahora? Buena pregunta, Lucía. Vamos a responder la siguiente pregunta. ¿De qué manera las características hereditarias se ven determinadas por las leyes de Mendel? Ahora debemos responder la pregunta con los conocimientos que tengamos por el momento, pero eso no debe preocuparnos porque al final del programa la responderemos con mayor sustento. Ahora ya sé lo que haremos. Haremos un plan de acción que nos ayude a resolver el caso que se nos ha planteado. Así es, Lucía. ¿Qué acciones vas a considerar en tu plan? 3 pasos muy importantes. Primero, voy a consultar fuentes de información científica sobre genética y las leyes de Mendel. Sobre la primera ley, después del programa revisaré mi texto. Segundo, voy a analizar la información para comprenderla y relacionarla con el caso, para resolverlo. Tercero, voy a responder la pregunta que guía el programa, para luego elaborar la explicación sobre cómo las características hereditarias se determinan por las leyes de Mendel. Muy bien, Lucía. Por ahora, en el programa se presentará alguna información. Luego ustedes accederán a otras fuentes y así lograrán resolver el caso presentado y también analizar las características que tienen en su familia y que notaron en el programa anterior. Para resolver la situación, primero analizaremos el fenotipo y genotipo que hemos aprendido en el programa anterior y recordado en este programa. Veamos. Rosa tiene sus cuyes con las siguientes características. La hembra es de pelo negro azabache y es homocigota dominante. Esta característica se representa con letras y de la siguiente manera. Pelo negro azabache es igual a A mayúscula y A mayúscula, es decir, AA, ambas en mayúscula. Se representa con 2 letras porque los genes lo heredaron de su papá y mamá. Ahora, las letras A en mayúscula significa que es homocigota. Homo significa igual. Y en mayúscula porque el color negro es un gen dominante sobre el otro color. Ahora vamos a ver al cuy macho, que tiene el pelo castaño claro y es homocigoto recesivo. Esta característica se representa también con letras de la siguiente manera. Pelo castaño claro es igual a A en minúscula y A en minúscula, es decir, AA, ambas en minúscula. Ahora, las letras A en minúscula significa que es homocigota, homo significa igual, recuerden, y en minúscula porque el color de pelo castaño claro es un gen recesivo sobre el color negro. Es decir, que los genes de ambos padres se representan así. Cuy hembra es AA en mayúsculas, que significa homocigoto dominante, y cuy macho es AA en minúscula, que significa homocigoto recesivo. Pero, ¿cómo todo esto está regido por leyes? Eso lo veremos. Ahora responda. ¿Cuál es el fenotipo de la cuy hembra y cuál su genotipo? ¿Cuál es el fenotipo del cuy macho y cuál su genotipo? Ahora respondan también estas preguntas. ¿Cuáles serían los fenotipos posibles que pueden tener las futuras crías de la cuy hembra? Es decir, ¿qué color de pelo posiblemente heredarán?
¿Cuáles son los posibles genotipos que pueden tener las futuras crías de la cuy hembra? ¿Serán homocigotos, heterocigotos, dominantes, recesivos? Estudiantes de tercero y cuarto grado que nos escuchan en casa, ¿qué piensan ustedes? ¿Cómo resolvemos este caso? ¿Qué otras preguntas pueden formular sobre esta situación? Profesora Carmen, pero ¿quién es Mendel? Eso lo vamos a ver ahora, escuchando una adaptación de la información científica del libro de Ruiza Fernández y Tamaro, titulado Biografía de Gregorio Mendel. Escuchemos atentos y tomemos nota de la información que nos servirá para responder la pregunta que guía nuestro programa. Gregorio Mendel fue un monje que nació en un país llamado República Checa por el año 1822 y es considerado el padre de la genética porque estudió muy rigurosamente y durante muchísimos años los fenómenos de la herencia utilizando una variedad de las plantas de alberja llamadas Psyllum sativum. Mendel estableció leyes en la genética a partir de sus experimentos. Una de sus leyes es la siguiente. Primera ley de Mendel o principio de la uniformidad de los heterocigotos de la primera generación filial. Esta ley nos indica que si se cruza una línea pura u homocigota de alberjas de semilla amarilla, que son dominantes, con otra semilla de color verde, que es homocigota recesiva, las plantitas que se originen de esta unión y que serían la primera generación filial o llamada F1, saldrán todas las semillas amarillas. Su fenotipo es amarillo, que es parecido a uno de sus progenitores, y su genotipo sería heterocigoto o híbrido. Pero profesora, ¿cómo podemos saber cómo sale la descendencia de las plantas mencionadas? ¿Cómo hizo Mendel? Para determinar la descendencia se utilizan unos tableros que se llaman de Punnett. Son muy sencillos y las explicaremos ahora. Pero para eso debemos tener a la mano nuestro cuaderno y lápiz o lapicero para elaborarlos nosotros también. Primero vamos a darle una letra a la característica que es color de semilla. Por ejemplo, vamos a utilizar la letra A. Entonces, para las semillas amarillas que son homocigotas dominantes, vamos a colocarle las letras A y A en mayúsculas las dos. Para la semilla verde, que es una homocigota recesiva, le daremos las letras A y A en minúscula. Bien, entonces tenemos el genotipo de la semilla amarilla, que es A y A en mayúscula, y el de la semilla verde, que es A y A en minúscula. Anota en tu cuaderno esta información. Continuamos. Segundo, dibujamos una tabla de 3 filas y 3 columnas como si fuera un tablero para jugar Michi, pero con los bordes cerrados. Ahora, ubica las columnas que son verticales y son 3, primera, segunda y tercera columna. Ubica las filas que son 3 también, primera, segunda y tercera fila. Tenemos una tabla de 3 columnas, 3 filas y que han dado como resultado 9 casillas en blanco. Bien, ubica en la primera casilla de la segunda columna y escribe la letra A en mayúscula. Ubica la primera casilla de la tercera columna y también escribe A en mayúscula. Estas A y A en mayúsculas son el genotipo de la semilla amarilla, que es homocigota dominante. Ahora bien, ubica la primera casilla de la segunda fila y escribe la letra A en minúscula. Ubica la primera casilla de la tercera fila y escribe también la letra A en minúscula. Estas A y A en minúsculas
son el genotipo de la semilla verde, que es homocigota recesiva. Entonces, tenemos escrito en la parte superior de la tabla A y A en mayúscula, que pertenece al genotipo de la semilla amarilla, que es homocigota dominante, y en la fila de la izquierda tenemos A y A en minúsculas, que pertenece al genotipo de la semilla verde, que es homocigota recesiva. Fíjate las casillas que quedaron vacías. ¿Cuáles son? Son las casillas que se encuentran en el centro y son 4 casillas. ¿Y qué representan esas 4 casillas vacías? Representa la descendencia. Muy bien. Vamos a llenarlas uniendo como si fueran pares ordenados la letra que se encuentra en la parte superior con la que se encuentra a la izquierda. Ubicamos la segunda casilla de la segunda fila y escribimos A en mayúscula seguido de A en minúscula, las 2 letras en la misma casilla. Ubicamos la tercera casilla de la segunda fila y escribimos A en mayúscula seguido de A en minúscula. Muy bien. Ubicamos la segunda casilla de la tercera fila y escribimos también A en mayúscula seguido de A en minúscula. Ubicamos la tercera casilla de la tercera fila y escribimos también A en mayúscula seguido de A en minúscula. Estas letras que se encuentran en las 4 casillas representan el genotipo de la descendencia. ¿Con qué letras se llenaron las 4 casillas? Las hemos llenado con A mayúscula, seguidas de A en minúscula, y las 4 tienen esa combinación de letras o genotipo. Así es, Miguel. Ahora analizaremos las siguientes preguntas. ¿Qué representa? ¿Qué hemos obtenido? ¿Qué era el fenotipo? ¿Cuál es el fenotipo obtenido en la descendencia? ¿Qué es el genotipo? ¿Cuál es el genotipo obtenido en la descendencia? Veamos. Si la A en mayúscula es amarillo y la descendencia, que son 4 semillas hijas, por así decirlo, tienen A en mayúscula, ¿qué color manifiesta la descendencia? ¡Amarillo! Ese es el fenotipo, es decir, que el 100% de la descendencia tiene semillas con un fenotipo color amarillo. ¿Y su genotipo cuál será? Yo quiero dar la respuesta. Su genotipo son las letras que tiene. Entonces, su genotipo es A mayúscula, seguido de A minúscula. Y el 100% de la descendencia tiene este genotipo. Excelente, Lucía y Miguel. ¿A qué conclusión podemos llegar? Podemos decir entonces que la primera ley de Mendel, llamada Principio de la Uniformidad de los Heterocigotos de la Primera Generación Filial, consiste en que cuando se unen 2 progenitores donde uno de ellos es homocigoto dominante y el otro es homocigoto recesivo, la descendencia que tienen llamada F1 es que todos o el 100% de ellos tienen el fenotipo del progenitor dominante y todos o el 100% tienen el genotipo heterocigoto híbrido. Estudiantes de tercero y cuarto grado de secundaria que están en casa, anoten sus conclusiones en las tablas que han elaborado. Profesora Carmen, ¿y esto siempre se cumple? Así es, Lucía, siempre se cumple porque es una ley. Ahora que hemos comprendido la primera ley de Mendel, vamos a resolver el caso de Rosa y sus cuyes. Miguel, ¿cuál era la pregunta de Rosa? Ella quería saber qué color de pelo tendrán las futuras crías de su cuy hembra. Además, el caso nos ha dado como datos, la cuy hembra tiene el pelo negro azabache y es homocigoto dominante. Y el cuy macho tiene el pelo castaño claro y es homocigoto recesivo. ¡Qué fácil, profesora! Porque vamos a poder representar el color de pelo con una letra, por ejemplo la N, y usaremos la mayúscula y la minúscula. Haremos una tabla de Punnett
y sacaremos qué color de pelo tendrán las futuras crías del cuy de rosa. Es súper fácil. Pues entonces, vamos a la obra. Vamos, Miguel y Lucía, y todos los estudiantes que nos escuchan desde casa. Bien, Lucía, Miguel y estudiantes de casa, ¿qué resultados obtuvieron? Yo, profesora, me salió que la primera generación filial F1, es decir, los cuyes hijos de la cuy de rosa, van a tener todos el cabello color negro azabache. Así es, profesora Carmen. Es decir, que su fenotipo es pelo negro azabache. A mí me salió igual. ¡Excelente! ¿Y cuál es el genotipo de la descendencia? El genotipo es N en mayúscula, seguido de N en minúscula. Es decir, son heterocigotos híbridos. Amigas y amigos en casa, ¿cómo les fue en sus resultados? ¿Les salió igual que a nosotros? Ahora, contesta las preguntas que se plantearon al inicio. Además, resolvamos las siguientes preguntas. Nuestros padres y nosotros, para las características mencionadas en las preguntas anteriores, ¿somos homocigotos, heterocigotos, dominantes, recesivos? Utilizando la primera ley de Mendel, ¿cómo explicas los resultados obtenidos en la tabla de características de tu familia? Con toda esta información seleccionada, anotada y comprendida, haz lo siguiente. 1. Revisa la pregunta que guió el programa, que fue: ¿de qué manera las características hereditarias se ven determinadas por las leyes de Mendel? 2. Revisa las ideas clave anotadas en este programa. Finalmente, responde la pregunta de manera sustentada con la información que te hemos proporcionado, pero además consulta otras fuentes científicas. ¡Qué bien has trabajado hoy en todo el programa! Te felicitamos por ese esfuerzo y dedicación que pones en cada uno de los programas y cómo te esfuerzas en cumplir tus metas. ¿Cuál fue el propósito de este programa, Lucía? El propósito del programa fue explicar que las características físicas que se observan en las personas, incluyendo a su familia, y que pasan de generación en generación, dependen de las leyes genéticas. Guarda estas evidencias que has construido el día de hoy, porque te servirán para elaborar el producto final, que es un discurso. Para avanzar con el discurso, vamos a responder desde la herencia genética las siguientes preguntas para armar tus argumentos que forman parte del producto final. ¿Todos los seres humanos tenemos fenotipos y genotipos? En este sentido, ¿hasta qué punto somos iguales y diferentes? Madres, padres y familiares, gracias por el apoyo y compromiso con el aprendizaje de sus hijas e hijos. Les pedimos apoyarlos brindándoles un espacio de su casa para que realicen las actividades escolares, tiempo para que escuchen el programa radial y supervisar que se encuentren atentos anotando las ideas clave para responder la pregunta que guió el programa de hoy.